A poner a grabar y ya comenzamos para ser respetuosos de los tiempos. Bueno, bienvenidos. Esto es Economía Online. Es un espacio del área de economía que hacemos siempre los terceros miércoles de cada mes y donde abordamos distintos temas de coyuntura. En este caso vamos a estar hablando de coyuntura macroeconómica, pero también tenemos ediciones donde hablamos de coyuntura de los distintos negocios agropecuarios o donde tratamos de traer invitados que traten temas relevantes de la coyuntura. Estuvo Alaria Ledesma hablando de financiamiento, tuvimos gente del servicio meteorológico a principio de año. En fin, es un espacio para el análisis más que nada de la coyuntura del área de economía de CREA, que está siempre los terceros miércoles de cada mes. Yo soy Santiago Giró, soy responsable de la parte de macroeconomía del área, y nos acompaña Esteban, que es el líder del área, y Augusto y Federico, que son analistas y nos van a estar ayudando con la edición de hoy. Como les decía, vamos a estar hablando de macroeconomía. Les vamos a enviar al final la presentación con una encuestita para que evalúen el espacio y eso siempre nos ayuda a mejorar. Pueden ir dejando las preguntas en el chat. Si son aclaratorias las vamos a levantar en el momento. Y al final de la presentación podemos tener un espacio, aprovechando que ahora la modalidad del Zoom cambió y tenemos este formato más democrático, si se quiere, podemos aprovechar para tener un intercambio abriendo el micrófono. Pueden hacer las preguntas a través del micrófono o contarnos cómo es la experiencia de sus empresas en la coyuntura actual, qué es lo que están haciendo o cómo la están enfrentando. Vamos a empezar entonces con lo que es ya la presentación. Como les decía, es una charla de coyuntura macroeconómica y de lo que vamos a empezar hablando es del tema más caliente, si se quiere, o de lo que mete más presión al gobierno en este momento, que es la situación de las reservas internacionales. En realidad ya hace varios años que siempre estamos con un ojo en el mercado cambiario. En este caso lo que tenemos es las reservas, las barras totales son la cantidad total de reservas que hay en el Banco Central, pero más allá de la cantidad total, que fíjense que si miramos el total de las reservas, en realidad está relativamente estable, ¿no? Bajó un poco desde 2019, pero la cantidad total de reservas se mantuvo. El problema no es tanto la cantidad total, sino la calidad, si se quiere, o la composición de las reservas internacionales. Si nos fijamos, en 2019 habían 13.000 millones de dólares de reservas netas, digamos, reservas de disponibilidad más inmediata, disponibles o en oro o en efectivo o en plata que gira el Fondo Monetario Internacional. De eso en 2019 habían 13.000 millones de dólares, el poder de fuego más inmediato para intervenir en el mercado. Y fíjense cómo eso se fue deteriorando gradualmente hasta que a fines de abril quedaban solamente 927 millones de reservas netas en el Banco Central. Esto pone al gobierno en una situación muy comprometida en el mercado cambiario porque no hay en definitiva colchón para minorar shocks o en definitiva, para vender, ¿no? ¿De dónde salen las reservas? Si el Banco Central tiene una posición vendedora en el mercado de cambios, la plata que vende sale de acá y como podemos ver, la plata que tiene disponible para vender no es mucha, por lo tanto no puede estar vendiendo en el mercado de cambios mucho tiempo sin que se le escape el tipo de cambio. ¿Qué es lo otro que hay en las reservas internacionales? Porque fíjense que tenemos todavía arriba de 30.000 millones de dólares en las reservas internacionales, aunque solamente 927 millones son netos. ¿Qué es lo que hay? Mayormente swaps de monedas, en este caso con China o con otros países. Obviamente estos intercambios de monedas tienen como contrapartida una deuda, por eso no se los cuenta como reservas netas en definitiva, ¿no? Porque aportan divisas, pero al mismo tiempo representan una deuda, ¿no? Con lo cual uno se cancela con el otro. Y lo que hay también es una deuda, en este caso con los depositantes. Fíjense que los encajes de los depósitos, cuando uno hace un depósito en dólares en el banco, esa plata se guarda en buena parte dentro del Banco Central por una cuestión regulatoria. Esa plata que se guarda en el Banco Central de los encajes de los depósitos en dólares asciende a 12.000 millones de dólares en abril, ¿no? Bien.
Decíamos entonces que con esta baja cantidad de reservas internacionales, el Banco Central no tiene mucho margen para intervenir. Ahora, justamente lo que viene pasando es que con digamos, el gran aportante de divisas en el mercado oficial de este modelo es básicamente el sector agropecuario, es decir, los empresarios agropecuarios, ustedes, digamos, ¿no? Es el gran aportante de divisas en el mercado oficial por su peso dentro de las exportaciones. Hoy, en este modelo de cepo cambiario, en el mercado oficial básicamente liquidan los que están obligados. Los que están obligados son principalmente los exportadores de bienes, los exportadores de servicios, al no tener una mercadería física, se pueden escapar. Los particulares que quizás venden algún dólar de sus ahorros, lo hacen en el mercado paralelo. En definitiva, los únicos que quedan como oferentes de dólares en el mercado oficial son los exportadores, y dentro de los exportadores con un peso muy importante en el agro. Ahora, como todos sabemos, el sector este año se encuentra muy afectado por la sequía, que desde ya generó un gran impacto en las empresas y afectó mucho al sector y al sector en general, pero también esa sequía tuvo un impacto macroeconómico. Fíjense que ya veníamos de un progresivo deterioro de la intervención del Banco Central en el mercado de cambios. Tuvimos un 2021 donde el Banco Central pudo comprar dólares, acá todavía sin dólar soja ni ediciones, digamos, ni instrumentos ad hoc, si se quiere, o medio sacados de la galera. Acá simplemente el Banco Central compró dólares. Tuvimos un 2022 que, fíjense qué interesante la dinámica de 2022, prácticamente neutro el saldo del Banco Central en 2022, la compra y la venta un poco se cancelaban y llegaba con saldo cero acumulado de reservas hasta octubre. Y fíjense lo que pasó acá, ¿no? El dólar soja, en definitiva las dos ediciones del dólar soja el año pasado, fueron lo que permitió al Banco Central acumular dólares. En definitiva, venimos de un año pasado donde el Banco Central lo que tiene en la cabeza es el dólar soja es un instrumento exitoso para acumular dólares. En ambas ediciones del dólar soja del año pasado, el Banco Central pudo acumular divisas. La primera fue la más exitosa, la segunda en menor medida, pero en ambos casos el Banco Central terminó con una posición compradora en el mercado de cambios. Ahora fíjense lo que pasó este año, ¿no? Tenemos un arranque muy negativo en el mercado de cambios, y esto está directamente vinculado a lo que les decía, la sequía, que golpeó primero a la cosecha fina y ahora está impactando también sobre la gruesa. En definitiva, fíjense cómo el Banco Central venía vendiendo divisas fuertemente. En abril vuelve a implementar, si se quiere, este viejo truco que les había funcionado el año pasado, pero lo que está pasando es que el dólar soja pudo estabilizar el mercado. Fíjense que las compras acumuladas del Banco Central dejaron de acumularse ventas, dejó de ir para abajo esta línea, pero fíjense que no recupera como si recuperó el año pasado. El dólar soja un poco estabilizó el mercado cambiario, pero no está alcanzando para que haya una recuperación, para que se empiecen a acumular dólares en el Banco Central. Por este motivo, y dado el bajo nivel de reservas internacionales que hay, lo que creemos es que como mínimo, si esto sigue así, no acumulan divisas, como mínimo van a tener que prolongar el esquema después de mayo, si es que no van a tener que mejorar la oferta, ¿no? Porque ante este panorama de bajas reservas internacionales, una de las herramientas para llevar la situación que venían teniendo era el dólar soja. Si eso no les funciona hasta fin de mayo, o van a tener que prolongarlo o van a tener que mejorar la oferta, porque lo que quede de soja, ellos definitivamente necesitan que se comercialice como para aguantar la situación. Teniendo en cuenta también que en agosto tenemos elecciones con probable derrota del oficialismo, y ahí lo que les puede pasar son dos cosas. Primero, que típicamente después de agosto el mercado de cambios, por una cuestión estacional, hay menos liquidación del agro, eso en años normales, siempre a partir de agosto hay menos liquidación del agro. Y lo que les puede pasar también es lo que le pasó a Macri en 2019, ¿no? Tener un resultado electoral muy adverso que prácticamente confirme que va a haber un cambio de gobierno en diciembre,
El problema es que, claro, para diciembre todavía faltan transitar todos estos meses. En definitiva, a partir de agosto se pueden sumar dos cosas, ¿no? Algún tema de incertidumbre por los resultados de los comicios, que se empiece a mirar más a la próxima administración que a la administración actual, y una baja estacional de liquidación en el sector agropecuario. En definitiva, ellos necesitan acumular ahora antes de agosto, y ahí es donde vemos que se puede o prolongar el dólar soja, o que si no arranca quizás hagan alguna mejora en la oferta actual, ¿no? La otra medida ya clásica, si se quiere, que están implementando en el mercado de cambios es la restricción a las cantidades importadas y a los pagos de importaciones, ¿no? Acá tenemos dos cosas. La línea verde es cuánto se pagó de importaciones y la línea violeta es cuánto ingresa de importaciones, o sea, cuánto pasa por la aduana. Fíjense que en los momentos, la diferencia entre una línea y la otra en definitiva es el financiamiento, ¿no? Porque pueden estar entrando importaciones, pero yo no necesariamente tengo que pagarlas si tengo financiamiento, ¿no? Ahora, fíjense que en los momentos de cepo, ¿no? Típicamente la línea de lo que entra y lo que se paga, ¿no? Fíjense, durante el segundo gobierno de Cristina, por ejemplo, era muy similar. Y fíjense que a partir de la reintroducción del cepo también era muy similar, porque cuando tengo cepo cambiario, generalmente no quiero financiarme en dólares. Yo lo que es dólares, todo lo que sea en el mercado oficial, lo quiero pagar en efectivo. Ahora, lo que se está viendo es que con las sucesivas, ¿no? Desde que el mercado cambiario se empezó a complicar, sobre todo hacia fines de 2021, lo que se empieza a ver es que progresivamente el gobierno restringe cada vez más tanto los pagos como los ingresos de las importaciones. Y fíjense cómo estas líneas que iban prácticamente pegadas, ahora tenemos que las importaciones, los ingresos de importaciones y los pagos están distanciados, lo cual refleja que se viene acumulando deuda comercial, ¿no? En definitiva, se está acumulando una deuda con los proveedores externos a partir de que el Banco Central restringe los pagos. Eso en el corto plazo le permite al gobierno hacerse de divisas o perder menos divisas por pago de importaciones. En el largo plazo, obviamente, esta deuda que se está acumulando va a haber que pagarla, y en ese sentido le están dejando a un próximo gobierno, obviamente, lo que es la administración de esto, ¿no? Marzo en particular vino un poco mejor, tanto los ingresos de importaciones como los pagos repuntaron un poquitito en marzo. Acá tenemos un acumulado de 12 meses, entonces tanto no se nota, pero si miramos el número particular de marzo, estuvieron habilitando un poco más de pagos de importaciones. La actividad industrial también coincidentemente vino mejor en marzo, y eso está directamente vinculado, ¿no? Porque esta restricción de las importaciones, por un lado, les permitía ahorrar divisas, pero por otro lado tuvo un fuerte impacto en la actividad que se venía contrayendo desde octubre más o menos del año pasado. Entonces probablemente por eso habilitaron un poco más de importaciones en marzo, y ahí repuntó un poco la actividad industrial. El problema es que, claro, con la poca cantidad de reservas que tienen en el Banco Central, no puede durar mucho una situación donde estén habilitando importaciones como para que la actividad, y la actividad industrial en particular, repunten de cara a las elecciones. De hecho, en abril, hace pocos días, en el marco de la última corrida cambiaria que tuvieron, implementaron una nueva ronda de restricciones a las importaciones y de restricciones también a las importaciones de servicios. En definitiva, un panorama del lado de las importaciones que va a seguir restringido, dada la poca cantidad de reservas que hay en el Banco Central. No hay margen como para abrir las importaciones y estimular o permitir el ingreso de insumos que permitan crecer a la economía, ¿no? Ahora, otra cosa que estuvo pasando relacionado a la baja cantidad de las reservas internacionales es que hubo una cierta salida de depósitos en dólares. En los últimos días parece haberse estabilizado, pero dada la baja cantidad de reservas internacionales, no recuerden este gráfico, muy buena cantidad de las reservas son los encajes de los depósitos en dólares. Entonces, lo que estuvo pasando es que hay desconfianza
creo yo, no en los bancos privados. Los bancos privados, digamos, tienen baja cantidad de préstamos en dólares, los bancos en realidad están solventes, sino la desconfianza que hay es en el Banco Central, en definitiva, en que el gobierno, en que un gobierno tan necesitado de dólares no vaya a tocar esta plata que en definitiva está encajada en el Banco Central. Fíjense cómo en realidad la salida de los depósitos empieza desde que anunciaron las medidas sobre ANSES. Recuerden que tomaron los bonos que estaban en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los tomaron como para irlos vendiendo e intervenir en el mercado paralelo. Desde que anunciaron eso, un poco la lógica del mercado fue, bueno, si están dispuestos a tocar los bonos del ANSES, de alguna manera, ¿qué me garantiza que no vayan a tocar en el futuro los depósitos? Desde entonces empezó una cierta salida, salieron más o menos 1.000 millones de dólares del sistema. Fíjense que de todos modos tuvimos menos depósitos en dólares en el gobierno de Alberto, todavía no estamos en los mínimos, pero hubo una cierta salida de depósitos desde que anunciaron esa medida ANSES. Nosotros esto es algo que siempre lo miramos y lo seguimos de cerca. Ahora parece haberse estabilizado, pero de todos modos es una variable que siempre seguimos y que damos aviso si es que vemos que están bajando los depósitos en dólares de los bancos. La otra variable que viene, la otra medida, si se quiere, que está tratando de tomar el gobierno para estabilizar la situación del mercado de cambios, por un lado dólar soja, por otro lado restricciones a las importaciones y por otro lado de alguna manera el gobierno está pasando la gorra a ver quién nos puede prestar plata. Recuerden, Alberto Fernández estuvo hace poco en Brasil, no tuvo ahí un resultado positivo, pero estuvimos viendo a ver si Brasil nos prestaba plata. Están viendo ahora también si China no puede ampliar ese swap de monedas para por lo menos las importaciones que vengan de China pagarlas con eso y aliviar un poco la situación del mercado de cambios. Y la tercera opción es con el Fondo Monetario, ¿no? El gobierno está viendo a ver si el Fondo Monetario le puede o dar financiamiento nuevo o por lo menos adelantar la plata que tiene para desembolsar a lo largo del año, que se las dé toda junta y ahora. Ahora, en esa negociación con el fondo hay un problema, y el problema es que no venimos cumpliendo demasiado con el Fondo Monetario Internacional, por no decir que no venimos cumpliendo nada, ¿no? Tenemos acá las principales metas del acuerdo: la meta de déficit, la meta de reservas y la meta de adelantos transitorios. Adelantos transitorios sería financiamiento del Banco Central al gobierno. En definitiva, cuánta plata emite el Banco Central para financiar directamente al gobierno. Fíjense, tenemos la meta de déficit, ya en marzo la incumplimos, todavía no tenemos los datos, el último dato que tenemos es el del primer trimestre, o sea, ya sabemos que incumplimos el primer trimestre, todavía no tenemos datos de cara al segundo semestre, pero sí sabemos que el primero lo incumplimos. Esto en buena medida está relacionado también a la sequía, porque la sequía está causando una baja importante en la recaudación de retenciones que deteriora la posición fiscal del gobierno. Y en realidad también el gobierno no ajusta el gasto como para compensar esa pérdida de recaudación. En consecuencia, tenemos una ampliación del déficit fiscal y se incumplió la meta de déficit con el fondo. La meta de reservas, ni hablar, había que tener 4.000 millones de dólares en el Banco Central netos en la primera parte del año y terminamos el primer trimestre con nada más que 3.000. Y a junio, fíjense que la situación actual es que ya las reservas internacionales son negativas, ¿no? Cuando uno mira cuánto hay neto, ya en mayo esto estaría negativo de acuerdo a las estimaciones del mercado. Esto no es un número oficial, sino que es una estimación. Tendríamos que tener 9.000 millones de dólares para junio y actualmente estamos en negativo, o sea, la meta de reservas definitivamente no la vamos a cumplir. Y lo que es el financiamiento del déficit fiscal a través del Banco Central directamente, eso se cumplió en la primera parte del año, se cumplió hasta marzo, pero fíjense que ya en junio, ya a hoy, ya incumplimos la meta, y de hecho como la coyuntura argentina es minuto a minuto, este número ya nos quedó desactualizado, porque hoy a la mañana parece que el Tesoro de vuelta le giró 150.000 millones más al Tesoro,
Así que acá hay que sumar otros 150.000 millones que le acaban de girar hoy. Por lo tanto, definitivamente la meta de financiamiento monetario al Tesoro no la estamos cumpliendo, y tengan en cuenta que el Banco Central le da plata al Tesoro para financiar el déficit. Por lo tanto, si ya sabemos que el Banco Central le está dando plata al Tesoro para financiar el déficit, en definitiva lo que sabemos es que el déficit fiscal está creciendo, ¿no? Porque si yo le tengo que dar plata al gobierno, es que el gobierno está gastando mucho. En definitiva, probablemente para junio estemos incumpliendo estas tres metas principales, si se quiere, del acuerdo, las estemos incumpliendo las tres. Entonces ahí esa negociación con el fondo es como que el gobierno no tiene mucho para mostrar. Es como que estamos yendo a pedir plata mostrando que las tres principales metas del acuerdo las estamos incumpliendo. Ahí lo que hay es una negociación que en definitiva aparece en notas periodísticas, pero eso es a puertas cerradas, no sabemos bien qué es lo que puede estar pasando ahí. Estaría trabado en teoría porque el Fondo Monetario lo que le pide al gobierno es devaluar, y el gobierno, por supuesto que no quiere devaluar antes de las elecciones. El principal objetivo del gobierno es llegar a las elecciones justamente sin devaluar. Entonces la negociación estaría trabada. Hay que ver qué pasa si finalmente el FMI le adelanta plata al gobierno o no. Pero en definitiva, si logran conseguir financiamiento, ya sea del fondo, ya sea de otros organismos internacionales, ya sea de China, si logran conseguir financiamiento en cantidades grandes, eso quizás alivia la posición en el mercado de cambios para llegar a las elecciones. Por ahora sabemos que están las negociaciones, pero no hay resultados concretos, ¿no? Tuvimos también este paquete de medidas del fin de semana. Mayormente creemos que no merecen mayores comentarios, ¿no? Hay algunos temas de importar alimentos para contener el precio en el mercado central. Primero que no hay como vimos, no hay divisas como para hacer una importación grande digamos, no hay para importar realmente en cantidades suficientes como para influir en el nivel de precios, ¿no? No se puede abrir la economía y dejar que las importaciones, si se quiere, disciplinen al mercado local. Se está hablando de una intervención puntual en un mercado de los muchos mercados que tiene Argentina. Eso obviamente no va a tener un impacto grande sobre los precios, ¿no? Además de que el Estado se pone a manejar toda una cuestión logística que no necesariamente está capacitado para manejar. Lo otro que sí estamos viendo es la progresiva suba de las tasas de interés, aunque hay que ponerlo también en contexto, ¿no? Si se quiere, para la chicana más política, lo que le están mostrando a los kirchneristas es, digamos, Alberto era fuertemente crítico de los niveles de tasa de interés de Macri, de las LELIQ, y fíjense cómo acá la tasa que tenemos es justamente la del Banco Central, la de las LELIQ. Él era fuertemente crítico de estos niveles de tasa altos que había durante sobre todo el final del gobierno de Macri, y fíjense cómo en términos nominales la tasa de interés ya está hoy por encima de los picos que teníamos en la época de Macri. Ahora, hay una diferencia importante entre los niveles de tasa, más allá de los niveles nominales. Hay una diferencia importante respecto a la tasa real de interés. En este momento, en el momento, digamos, en esta segunda etapa del gobierno de Macri, el Banco Central tenía una baja cantidad de pasivos, ¿no? Porque veníamos de la devaluación de 2018 y 2019 que había licuado el stock del ELIX, esa devaluación, el stock del ELIC y del IVAC se había licuado con la devaluación. Entonces teníamos un Banco Central que estaba poco endeudado y podía poner las tasas en los niveles altos que los puso, ¿no? Fíjense la diferencia que había entre la tasa de interés y la inflación, ¿no? En ese momento la tasa de interés del Banco Central estaba por encima de los registros de la inflación, le ganaba a la inflación. Ahora, ¿cuál es la diferencia importante entre ese momento y la actualidad? Fíjense que
por más que se está subiendo la tasa de interés de alguna manera corre sistemáticamente de atrás a la inflación, salvo estos meses de fin de año donde tuvimos una inflación relativamente más baja, pero que después rápidamente se volvió a acelerar. Pero fíjense que si no, en definitiva, desde fines de 2021 que se viene subiendo la tasa de interés el Banco Central, pero de todas formas corre continuamente de atrás a la inflación. Y esto tiene que ver con que el Banco Central y el Tesoro hoy están fuertemente endeudados en pesos, ¿no? Mientras que acá veníamos de una licuación del stock de los pasivos remunerados del Banco Central, hoy tenemos un Banco Central y un Tesoro que está fuertemente endeudado en pesos. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pasa cuando el Banco Central sube hoy la tasa de interés? Y lo que pasa es que tiene que emitir más pesos para pagar su propia deuda, con lo cual hoy es discutible que la tasa de interés sirva para contener la inflación. De alguna manera, al día de hoy, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, lo que hace es aumentar de hecho, aumenta la emisión, sube la tasa y aumenta la emisión, ¿no? Un poco contraintuitivo, pero es lo que pasa hoy con los niveles de deuda que tiene el Banco Central, ¿no? Entonces, en definitiva, esta suba de tasa es discutible en qué medida puede tener un impacto sobre la inflación. De hecho, fíjense que la tasa, si tomamos una vista un poco más larga, decíamos, la vienen subiendo desde octubre de 2021 más o menos que empezó la suba, y sin embargo la inflación continuamente se viene acelerando en paralelo. El registro de abril fue de 8,4% mensual. En mayo, las consultoras que miden la inflación de alta frecuencia estiman que esto va a ser más alto todavía. Se estima incluso que quizás puede llegar al 10% mensual la inflación en mayo. O sea que fíjense que de todos modos, incluso con la última suba de tasas de interés del Banco Central, de todas formas la dinámica de la inflación seguiría estando cómodamente por encima de la inflación. La inflación de todas formas sigue por encima cómodamente de la tasa. Esto es lo que les comentaba. Tenemos los agregados monetarios. Tenemos al gobierno, si se quiere, de hecho lo puso Cristina ayer en su carta, ¿no? En su anuncio de que se bajaba, mencionó, dice, bueno, fíjense si como diciendo, fíjense lo poco que está creciendo la cantidad de dinero en la economía, como para decir que la inflación no es un fenómeno monetario, en definitiva, porque ella decía, fíjense lo poco que crece la cantidad de base monetaria. Bueno, por un lado, poco es relativo, ¿no? Porque la base monetaria está creciendo a un ritmo de 52% contra el año pasado, o sea, la cantidad de billetes en efectivo que hay en la economía crecen a un ritmo de 52% interanual, o sea, esa cantidad de billetes no es consistente con una inflación baja, ¿no? Si la cantidad de dinero crece 52% en un año, es muy difícil pensar que vos puedas tener una inflación de un dígito con este crecimiento de la cantidad de billetes. Ahora, lo que pasa también es que con estos niveles inflacionarios es muy poca la gente ya que tiene su dinero en efectivo. De hecho, lo que vemos es que si tomamos agregados más amplios que la cantidad simplemente que la cantidad circulante de billetes en efectivo, por ejemplo, si tomamos la base monetaria más los medios de pago se le dice a toda la plata que está a la vista en cuentas bancarias o en mercado pago, todos estos nuevos fenómenos, si se quiere, de billeteras virtuales. Si tomamos esa plata que está disponible como medio de pago en cuentas a la vista o en estas billeteras virtuales, fíjense que la cantidad de dinero ya no crece al 52%, sino que crece al 81% contra el año pasado, y además eso se viene acelerando en los últimos meses. Y si además incluimos todo el dinero de la economía, incluidos los plazos fijos, tenemos que la cantidad de dinero crece hoy a un 94% interanual contra el año pasado. En definitiva, fíjense cómo a medida que el Banco Central empieza a subir las tasas de interés, sobre todo acá a partir de octubre de 2021, fíjense cómo empieza a crecer en paralelo el ritmo al que crece la cantidad de dinero en la economía, y hoy tenemos sobre todo los agregados monetarios más amplios
que están en un ritmo de crecimiento que no es compatible con una inflación moderada, ¿no? Fíjense cómo crecen a el 80% anual los medios de pago más directos y casi al 100% si se considera también los plazos fijos. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno para frenar esta dinámica? Digamos, ¿cuál es la génesis de todo esto de la emisión? En definitiva, el déficit fiscal. Eso es lo que genera de manera directa el crecimiento del circulante en la economía. Vimos que el Banco Central está financiando directamente al Tesoro. Recuerden la diapositiva que vimos también con el FMI. Ahí podíamos ver cómo se está financiando directamente el Banco Central al Tesoro. Pero también si pensamos en las LELIQ y los pasivos del Banco Central, bueno, ¿por qué existen las LELIQ? Y las LELIQ existen porque en los últimos años se emitió fuertemente para financiar al Tesoro y para que no haya un impacto inflacionario se tuvo que sacar esa plata de circulación a través de las LELIQ. En definitiva, las LELIQ existen también porque hay déficit fiscal. Entonces, la condición para empezar a estabilizar la parte monetaria es cerrar la canilla del déficit fiscal. Ahora, claro, en un año electoral el gobierno lo último que quiere es regular la cuestión fiscal, ¿no? Entonces, si se quiere, no estamos abordando el gobierno no está abordando el problema de fondo, que es el déficit fiscal y la emisión, y lo que está haciendo es tratar de llegar a las elecciones sin devaluar, pero al no atacar el problema de fondo, eso nos pone continuamente en una dinámica donde el gobierno va metiendo parches, y en esa dinámica de parches es que el gobierno espera llegar a las elecciones y a un eventual cambio de administración, y después de alguna manera se verá lo que se hace. Ahora, claro, esta dinámica de parches y de ir aguantando genera una economía que no es muy atractiva en términos electorales. Entre aceleración de la inflación, restricción de las importaciones, tenemos una actividad que está cayendo desde octubre del año pasado, más o menos. Estuvo un poco mejor en marzo, como dijimos anteriormente, pero de todas formas la película desde octubre del año pasado es contracción del nivel de actividad. Y si miramos particularmente los salarios, una promesa central del gobierno de Alberto Fernández, que era recuperar el nivel salarial, podemos decir que eso básicamente no solo no ocurrió. Fíjense los niveles de los distintos sectores de la economía, el salario privado formal, privado informal y público. Tenemos acá los niveles de 2019, después de la fuerte caída que hubo con los ciclos de devaluaciones de la última parte del gobierno de Macri. Ahora, fíjense cómo estos niveles salariales no solo no se recuperaron, digamos, no nos acercamos a lo que es 2017, no solo que no nos acercamos, sino que además hubo una retracción adicional. El salario de los informales, donde además probablemente está buena parte de los votantes del kirchnerismo, ¿no? El segmento más informal de la economía, terminó el gobierno de Macri con un índice de 72 y tuvo una retracción adicional en su poder adquisitivo hasta 59. Habría que sacar los porcentajes, ¿no? 59 dividido 72, pero nos habla de una caída importante en lo que es el poder adquisitivo del salario informal. Tenemos los privados, de 80 bajaron a 77, el privado formal es la línea amarilla, eso se mantuvo estable, no hubo recuperación. Y tenemos los públicos, los únicos que recuperaron un poco el salario público. Fíjense que de hecho al salario público le estuvo yendo mejor los últimos meses que al salario privado, en definitiva. Pero si contamos el total de la economía, tenemos un índice de salarios que está promediando estos tres. Tenemos el índice de salarios. El índice de salarios de 80 bajó a 77. En definitiva, no hubo una recuperación del poder adquisitivo del salario. Más bien al contrario, hubo una cierta caída adicional que hace que esta configuración no sea muy atractiva en términos electorales. Ahora,
¿Qué habría que hacer para restablecer, si se quiere, una economía medianamente funcional? Por un lado, lo que comentábamos, orden fiscal, y la otra cosa que el gobierno no quiere hacer es devaluar, básicamente, ¿no? Si miramos la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo, aún con la cierta baja que hubo en los últimos días, fíjense cómo en términos históricos la brecha cambiaria está hoy muchísimo más alta de lo que estuvo en cualquier periodo donde la economía estuvo medianamente funcional, ¿no? En la década de los 60, que fue una década relativamente buena para lo que es Argentina, tenía una brecha que como mucho fue del 50% anual. El segundo gobierno de Cristina tuvo una brecha que también como mucho fue de 50% anual. Para encontrar una brecha más elevada que la actual, nos tenemos que ir a los 70s, que fueron una época básicamente de descontrol macroeconómico. Es decir, con esta brecha cambiaria la economía no puede operar normalmente porque todo el mundo quiere comprar al dólar oficial, pero nadie quiere vender al dólar oficial. Eso es lo que hace, en definitiva, que se vacíen las reservas del Banco Central. Ahora, ¿cuánto habría que devaluar para restablecer un esquema más o menos funcional? Este gráfico un poco es elijan su propia aventura de alguna manera. Nos muestra el tipo de cambio real del dólar oficial y nos muestra en definitiva cuál sería el valor del dólar que tendríamos que tener para restablecer la competitividad del tipo de cambio de un cierto momento. Hoy tenemos un dólar oficial de 232. Fíjense, por ejemplo, que para volver al dólar oficial que teníamos en junio de en enero de 2021, tendríamos que tener un dólar de 294. ¿Por qué citamos a inicios de 2021? Porque fue el valor previo al atraso del tipo de cambio que se dio en las elecciones, ¿no? En ese año el gobierno ancló fuertemente el dólar para mejorar sus chances en las elecciones. Para restablecer la pérdida de competitividad que hubo en ese momento tendríamos que tener un dólar oficial de 292, que sería una devaluación de más o menos 30%. Si se quiere, ese valor es un valor de referencia, si se quiere, o de mínima, de cuánto habría que devaluar para restablecer una economía medianamente funcional, y quizás 30% es un buen valor de referencia. Como mínimo habría que deshacer este sendero de apreciación cambiaria insostenible que se transitó por motivos electorales. Para revertir eso es una devaluación de 30%, que además algo interesante es que es un valor muy similar a la devaluación que hizo Kicillof y Fábregas, ¿no? Que era el presidente del Banco Central en ese momento, Fábregas. También en 2014 hubo una devaluación con cepo que fue de 30% en esa ocasión, ¿no? Como valor de referencia, ¿cuánto habría que devaluar? 30% como mínimo para revertir esa apreciación de 2021. Ahora fíjense lo que es el valor del dólar paralelo. El dólar paralelo nos da una competitividad muy similar a la que había a la salida de la convertibilidad en 2002, o sea, nos daría un superdólar de alguna manera, ¿no? Un dólar extremadamente competitivo. Si se saliera del cepo y se fuera a valores y el dólar se fuera a valores del tipo de cambio paralelo, eso nos daría una competitividad como la que había en 2002, y ni hablar o similar a la que habría en 2002. Hoy el dólar paralelo se alejó de los 500, pero de todas formas no, es un valor del dólar de crisis de alguna manera, ¿no? De un valor sumamente competitivo, pero que pone a la economía local en serios problemas, ¿no? De alguna manera, entonces, esos son los valores, los distintos valores de referencia. Obviamente el gobierno quiere evitar a toda costa una devaluación. En los próximos meses lo que hay que ver es si lo logra o no lo logra, ¿no? Decíamos entonces, esta configuración en términos electorales poco atractiva. Lo que estamos empezando a mirar de cara a agosto son dos indicadores.
por un lado, este índice de confianza del gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. Fíjense la importante caída en la confianza del gobierno que hubo. Esto los analistas políticos lo miran principalmente porque en general predice bastante bien los cambios de gobierno, ¿no? Fíjense en el caso de Macri, como Macri también venía de una caída importante en la confianza cuando perdió las elecciones, y fíjense en cambio cómo Cristina de hecho venía subiendo en la previa de las elecciones que ganó cómodamente en 2011, ¿no? Tenemos entonces este índice de confianza que nos muestra un oficialismo golpeado en sus chances electorales. Y tenemos también las encuestas. Acá, bueno, depende un poco cada uno cuánto le crea a las encuestas. Los últimos años no vienen siendo muy, no vienen prediciendo adecuadamente los resultados electorales. De todas formas, acá les dejamos los datos para los que les interese. Esto es una aplicación que armó Federico Teriberti, les vamos a estar armando, es un politólogo que recientemente obtuvo su doctorado en Estados Unidos y armó esta aplicación que hace promedios de encuestas. Esto es muy usual en Estados Unidos. En lugar de mirar un encuestador individual, se miran todos los encuestadores y se arman promedios. Eso es lo que está acá, ¿no? Cada puntito es una encuesta individual y las líneas nos muestran el promedio de todas las encuestas. Si le creemos a las encuestas, hoy tenemos un escenario de virtual paridad entre Milei, que sería la línea negra, el Frente de Todos, que sería la línea azul, y Cambiemos. Milei de alguna manera, o los candidatos de Milei no vienen validando esta percepción que se ve en las encuestas nacionales de que Milei está en un escenario de virtual paridad con el Frente de Todos y con Cambiemos, pero esto es lo que están dando hoy, al menos al día de hoy, las encuestas. Esto es lo que muestran, un escenario de virtual paridad entre las que serían las tres principales fuerzas políticas. Hay que ver si esto se valida o no en la gran encuesta de agosto, en definitiva, que son las PASO. Para el que le interese, les dejamos la información, les vamos a estar mandando por mail esta presentación y ahí pueden acceder a la aplicación que armó este politólogo y pueden jugar, o si tienen alguna encuestadora de preferencia, pueden consultar los datos en particular de esa encuestadora en lugar de mirar los promedios. Bien, en definitiva, como para recapitular y cerrar y dar lugar a un intercambio, a preguntas que puedan tener o a que nos cuenten lo que están haciendo desde sus empresas. Tenemos una administración actual que básicamente lo que está apuntando es a llegar a las elecciones sin un salto del tipo de cambio oficial. Todos los cañones del gobierno se hacen, o todas las medidas que toma el gobierno están apuntando a eso. Incluso si pensamos en la suba de la tasa de interés, es interesante que no la tomaron cuando se descontroló la inflación, sino que la tomaron cuando se descontroló el mercado cambiario paralelo, ¿no? La suba de 10 puntos, la suba más fuerte que se dio el mes pasado, fue en el marco de una corrida en el tipo de cambio paralelo. O sea, fíjense cómo la prioridad del gobierno es el mercado cambiario. Ahora, la sábana es muy corta, ¿no? Fíjense en definitiva lo que está a lo largo de toda la presentación que armamos. Es eso, el gobierno sube la tasa de interés, pero por otro lado, como está muy endeudado, le sube la emisión. En definitiva, sube la tasa de interés, pero como el propio gobierno debe muchos pesos, en paralelo sube la emisión. Trata de relajar un poco en marzo las importaciones como para estimular la actividad económica, pero al mismo tiempo, como hay pocas divisas, en abril la tuvo que volver a restringir. Incluso fíjense que se subió la tasa de interés, pero al mismo tiempo se dieron ciertos créditos al consumo. Entonces sube la tasa de interés, pero al mismo tiempo quiere que el crédito para el consumo no esté tan caro. En definitiva, el gobierno va tratando de hacer equilibrio, si se quiere, entre todas las restricciones que atraviesa la economía para llegar a agosto más o menos en condiciones. Y las variables de ajuste que tenemos son la inflación y la actividad, ¿no? Y la actividad económica. Son las dos variables que reflejan las incoherencias de este esquema. Por un lado, una inflación que se acelera continuamente y ya está cómodamente arriba del 100% anual. Y por otro lado, una actividad que se resintió desde octubre del año pasado, que se está retrayendo. En cuanto al dólar oficial, si el gobierno logra efectivamente llegar a las elecciones y al cambio de gobierno sin que le salte el dólar oficial,
definitivamente una próxima administración va a tener la tarea de evaluar para tratar de restablecer una macroeconomía medianamente funcional, ¿no? Una próxima administración que tenga un horizonte más largo y quiera restablecer una economía que crezca y una inflación que baje, y es muy difícil hacer eso con el mercado cambiario en las condiciones y en el nivel de restricciones que está ahora. Así que, digamos, en el horizonte, ya sea que se le escape a este gobierno o que lo tenga que hacer un próximo gobierno, pero parece inevitable que en algún momento haya que corregir el tipo de cambio oficial. Ahora, la herencia para un próximo gobierno, lo que se empieza a perfilar es que es peor que en 2015, ¿no? Básicamente porque en 2015 podíamos decir, bueno, por lo menos la deuda pública es baja. Había una baja deuda pública y uno podía decir, bueno, un gobierno que quiere ordenar las cosas puede tomar deuda y eso le da cierto aire para trabajar en los distintos desequilibrios que tiene la economía. Hoy esa posibilidad no está. Hoy medio que si querés hacer un plan gradual, no hay de dónde agarrarse, ¿no? Entonces, un próximo gobierno que va a tener que tomar medidas rápidas, como decíamos, en el plano fiscal y probablemente también en el plano cambiario, sin margen para hacer mucho gradualismo. Por otro lado, lo que puede suavizar este ajuste, si se quiere, en un cambio de gobierno, son las propias medidas del gobierno, ¿no? Si el gobierno muestra rápidamente que destraba ciertas medidas en el plano fiscal y cambiario, puede tener financiamiento que le permita suavizar la situación. Y en ese marco difícilmente estamos viendo que haya una salida rápida del cepo cambiario como si la hubo en 2015. ¿Por qué? Y porque la situación es peor que 2015 y resulta difícil imaginar que un gobierno se arriesgue a sacar rápidamente el cepo sin tener acceso a financiamiento, sin tener en definitiva de dónde agarrarse. Y en este marco de dificultades macroeconómicas recurrentes, ¿no? Porque en Argentina la historia siempre rima, lo que empieza a aparecer es la dolarización de ante la inflación crónica, una solución radical para los problemas. Dolarizar, ahí lo que nosotros entendemos es que sí, la dolarización te va a solucionar la inflación, pero a cambio te va a generar un montón de otros problemas. Lo que sería bueno de cara al futuro sería básicamente imitar a lo que están haciendo todos los países de la región, salvo Venezuela y Argentina, que es tener una economía local medianamente funcional, una moneda sana y un tipo de cambio flexible que permita absorber los distintos eventos o complicaciones que se pueden dar en los mercados mundiales. Bien, con esto estaríamos la presentación. Yo no sé si quieren ir haciendo preguntas o si alguno quiere abrir el micrófono y contarnos cómo está viendo la situación desde su empresa, compartir con los demás participantes cómo está enfrentando esta incertidumbre. También los escuchamos. Buenísimo, Santiago, muchas gracias, muy claro. Como decía Santiago, este es un espacio ahora que queda tenemos unos minutos hasta las 10 para ser respetuoso con el tiempo, tenemos un ratito para tener algunas preguntas si quedó el contenido, pero también si quieren contar cómo están gestionando la coyuntura actual, tanto desde lo productivo, económico, financiero, está bueno como para poder interactuar y poder compartir. Acá tenemos una pregunta, Santi. Eh, Santiago, ¿se puede ampliar el concepto de que haya difícilmente una rápida salida del cepo cambiario, por favor? Es la última partecita. y eso estaría relacionado em, con este gráfico, ¿no? Recuerden, si supongamos que asume un nuevo gobierno, apenas asume, abre el cepo como se abrió en 2015. ¿A dónde se iría el valor del dólar oficial? Y si consideramos que se va al tipo de cambio paralelo, digamos, tenemos la experiencia de la salida del cepo anterior, donde apenas se abrió el cepo, el dólar convergió al valor del dólar paralelo.
Imaginamos entonces que si abrimos el cepo hoy va a pasar lo mismo o muy similar, digamos, que el dólar oficial se te va a ir a un valor muy similar al del paralelo, considerando que, también recuerden el primer gráfico, definitivamente a la próxima administración no le van a dejar nada de dólares en el Banco Central, entonces el próximo gobierno, si abre el cepo, lo abriría sin reservas en el Banco Central, con lo cual no podría intervenir en el mercado de cambios, ¿no? O sea que si abrís el cepo, el dólar se va a lo que determine el mercado, porque no tiene el Banco Central dólares como para intervenir en ese proceso y frenar o amortiguar un poco la suba. Y tengan en cuenta también los niveles de inflación que tenemos hoy en día. Hoy, con el dólar oficial contenido, estamos en una inflación que coquetea el 10% mensual. Imagínense la inflación que tendríamos si hay un salto cambiario hasta los 500 pesos por dólar. Es un salto que yo no sé si una administración nueva se va a animar a dar si no tiene acceso al financiamiento internacional y si no tiene reservas en el Banco Central. Ahora, si rápidamente la próxima administración logra volver a acceder al financiamiento internacional a partir de o aportes del fondo o a partir de qué medidas en el plano fiscal generen confianza y se retoma el acceso al mercado internacional, eso es otra cosa. Ahí puede resultar más fácil salir del cepo, pero en las condiciones en las que estamos ahora, pensar que apenas asumen abran el cepo, por lo menos no es el escenario que estamos tomando como base, porque sería un salto muy arriesgado, un salto al vacío para una administración que recién asume, ¿no? Imagínense lo que sería poner el dólar Y ahí a agregar, 500. Santi, me imagino que agregar ahí la dimensión social, ¿no? No solo desde lo político, agregar la dimensión social, ya con un régimen de inflación, inflacionario arriba del 100%, si agregamos el salto cambiario, el impacto del pass-through con la inflación va a ser muy complicado. Ya con una inflación, con una pobreza que está arriba de 40, el impacto inflacionario va a ser muy, muy importante en ese sentido. Sí, como dice Esteban, no es, imagínense que si estamos coqueteando con 10 con el dólar oficial contenido, no es muy difícil pensar que en un escenario con el dólar a 500 puedas tener meses de 20% de inflación mensual, quizás en el mes en particular en el que haces el salto cambiario, ¿no? Después eso obviamente se regularía, pero de todas formas tendrías ahí a corto plazo un impacto muy, muy fuerte sobre lo social también, ¿no? Bien. Tenemos otra pregunta de Jero. ¿Qué lectura haces de la cotización del dólar futuro Mat Rofex diciembre 2023 a 540? Y bueno, ahí es un poco la incertidumbre, es un valor altísimo, evidentemente, también justificado por los altos niveles nominales de tasa de interés, pero también tiene que ver con que nadie sabe qué es lo que va a pasar después de las elecciones con un cambio de administración, y entonces el costo de cubrirse frente a esa incertidumbre es altísimo, ¿no? En definitiva, si la incertidumbre es muy alta, el costo de cubrirse frente a esa incertidumbre también es muy alto. Bien, recuerden que al salir de este seminario, tienen la encuesta para completar, que es muy importante para nosotros, para tener Sí, feedback del espacio, ¿no? sí, les voy a dejar también, si no, el QR, si prefieren escanearlo con el celular, nos ayudan si evalúan el espacio, nos ayudan a mejorarlo o a incorporar sugerencias para las próximas ediciones. Bueno, si no hay más preguntas, es bueno ser puntuales con el tiempo.
y no es el tiempo ajeno. Así que vamos a ir cerrando para las 10. Muchas gracias por participar, Bueno, Santi. Muchísimas gracias por la presentación. bueno, muchas gracias a ustedes por participar. Y bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando entonces el espacio. Voy a dejar de grabar.